Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Joe Biden está atravesando el peor momento, no ya de su presidencia, sino probablemente también de su larga vida personal. Una crisis bancaria de proporciones insólitas, tirita como el reloj de una bomba de tiempo. Y hoy te explicamos en este informe por qué. Así que te recomiendo muchísimo este video, ya que se cierne sobre todo el mundo un riesgo cada vez mayor de un estallido financiero mucho más grave que el de 2008. A horas de que vence el plazo, los demócratas lograron pactar con los republicanos para aumentar el tope legal de la deuda pública y evitar una abrupta caída de los Estados Unidos en bancarrota. Pero la dura realidad es que sencillamente la deuda es impagable. Las encuestas, por primera vez en años, arrojan que de producirse un nuevo duelo electoral entre Donald Trump y Joe Biden, Biden tendría una derrota humillante, en tanto que un grupo creciente de congresistas republicanos reclama un impeachment, un juicio político y una eventual destitución contra el mandatario por las recientes revelaciones de sobornos millonarios. Para más INRI, en pleno acto militar, se ha caído por cuarta vez en los últimos meses, reavivando las especulaciones sobre su precario estado de salud. Pero como todo esto no era suficiente, hoy acaba de desatarse una tormenta que supera por mucho todo lo anterior. Han salido a la luz las 1001 fotos de la notebook de su hijo Hunter Biden, a quien en su día dedicamos el documental más completo sobre su persona en lengua castellana, que llegó a más de 500.000 de espectadores y que está republicado aquí para quien quiera verlo. Allí narramos sus aventuras delincuenciales, lujuriosas, de una corrupción nunca vista en los Estados Unidos y realmente surrealistas, propias de una película. Pero señores, señoras, nos quedamos muy cortos. El panorama es infinitamente más sombrío, más sórdido que el que cualquiera podría imaginarse. Procederé a detallarles los puntos centrales de esta publicación, que ya es viral, aunque por obvias razones no podré exponer las imágenes aquí, algunas de las cuales realmente hielan la sangre. Pero quien lo desee podrá encontrarlas por sí mismo. Están tapizando todo internet. Todo indica que el FBI ya no protege, ya no blinda como antes los escandalosos secretos de esta familia tan particular. Esa computadora maldita, esa caja de Pandora sin fondo, se ha abierto para esparcir de una vez por todas las peores infamias de la dinastía Biden. Gerd Ziegler, fundador de la organización Marco Polo, ha publicado más de 10.000 imágenes incriminatorias de la computadora personal del hijo del presidente. Fueron expuestas para que el pueblo conozca qué tipo de gente nos gobierna, comentó Ziegler. De todo puede encontrarse en este extraño álbum que serviría por sí solo para toda una serie que mezcle los géneros del terror y el tráiler político judicial. Abundan las selfies de Hunter consumiendo sustancias junto a meretrices de todas las edades, capturas del Candy Crush, números de seguro social, información bancaria, evidencias de evasión fiscal a gran escala, tarjetas de crédito de varias personas que no se entiende por qué tendría que tener los datos él, confesiones criminales por email, mensajes de texto explosivos que delatan toda su gama de pecados, roces familiares totalmente imprudentes, consumos desmedidos, adicciones, negocios turbios con empresarios millonarios de todo el planeta y vínculos ilegales con los gobiernos de China, Ucrania, México, Serbia, Libia y Kazajistán. El origen de esta desgracia para el presidente demócrata se cifra a finales de 2019, cuando todavía era un candidato, y en una de las cientos de pequeñas tiendas de computadoras de su estado Delaware, prácticamente un feudo familiar, ocurrió una llamada definitoria, la de John Paul McIsaac, dueño del local, reportándole a las autoridades que en una MacBook Pro dañada por el agua y abandonada en su taller había información confidencial y probablemente incriminatoria de Hunter Biden, uno de los lobistas más importantes de los Estados Unidos, que ha traficado con la carrera de su padre y sacado réditos más jugosos que probablemente cualquier otro. Sirenas, camionetas blindadas, agentes con sus placas federales no tardaron en llegar y confirmar este delicado material. Una laptop que contenía más de 129.000 correos
correos electrónicos, de los cuales una selección fue publicada por el periódico New York Post 3 semanas antes de las elecciones de 2020 para mostrar las corruptelas de quien aspiraba a desalojar a Trump del Salón Oval, y finalmente lo hizo. Fue tal la magnitud del escándalo que al principio Twitter, en una maniobra deliberada de encubrimiento, bloqueó la difusión de esta noticia en la plataforma y censuró la cuenta del New York Post, que insisto, no solo es un diario prestigioso, es el más antiguo de Estados Unidos, por lo menos el más antiguo que sigue en pie. Fue fundado por Alexander Hamilton a finales del siglo XVIII. Fue entonces cuando la más media progre intentó desestimar aquella evidencia explosiva. PolitiFact, por ejemplo, policía del pensamiento orwelliana por antonomasia, escribió en junio de 2021 que absolutamente nada de la computadora portátil ha revelado un comportamiento ilegal o poco ético por parte del presidente. Pero no pudieron detener lo inevitable. Pese a aquella complicidad inicial entre la prensa, las plataformas digitales y la propia policía, en noviembre de 2022 la cadena CBS News publicó un análisis forense que examinó detenidamente el disco duro, corroborando la información contenida. Con la revelación de estas imágenes publicadas ayer y que hoy ya están recorriendo de punta a punta del hemisferio occidental, podemos ahondar mejor en el modo oscuro y depravado que atañe no solo a Hunter, sino a todas las cloacas del Estado estadounidense. Cloacas que rigen en mayor o menor medida los destinos de muchos de nosotros. Entre los cientos de temas pantanosos de aquella MacBook Pro, los negocios ilegales con Ucrania fueron los primeros en hacerse famosos. Joe Biden tiene una larga relación de lobby con los oligarcas ucranianos. Siendo vicepresidente de Obama, se convirtió en el emisario político principal sobre esta nación europea. Según exfuncionarios de la administración, durante una llamada telefónica a principios de 2014, Biden le dijo al presidente electo de aquel país, Petro Poroshenko, el predecesor de Zelensky: tienes que ser más claro que la nieve o el mundo entero te abandonará. Vaya paradoja, porque en mayo de aquel año Hunter no fue tan claro como la nieve cuando consiguió que lo designen en Burisma Holdings, la mayor compañía privada de petróleo y de gas de Ucrania. Con apenas un cuestionable título de abogado de la Universidad Jesuítica de Georgetown, Hunter se convirtió sin pisar Ucrania en uno de los 4 directores de la corporación gasífera sin tener ningún tipo de experiencia, ni en Europa del Este ni en la industria. Pero la experiencia en materia de sustraer lo ajeno ahora es más evidente que nunca. El expediente oficial demuestra los registros bancarios de las transferencias de esta empresa por centenares de miles de dólares a Hunter durante el periodo en que su padre hacía política allí. De repente Burisma comenzó a recibir valiosas licencias para la producción de gas natural, y esto no es una ocurrencia mía, lo reporta el Departamento Fiscal de Estados Unidos, y Mykola Shlovetsky, el fundador de la compañía, fue designado ministro de Ecología y Recursos Naturales por sugerencia del propio Biden, que a su vez obedeció un pedido de Hunter que obra en su computadora. Esta es la gran novedad. Las pruebas son inapelables. Joe Biden buscaba desesperadamente distanciarse de este conflicto. Llegó a decir que la declaración habla por sí sola. Yo hice mi trabajo, nunca discutí una sola cosa con mi hijo acerca de algo que tuviera que ver con Ucrania. Mentira. Nadie ha indicado que lo haya hecho. Siempre hemos mantenido todo por separado. Eso decía en un debate de la CNN en plena campaña de 2019. Pero la laptop de Biden no solo refuta aquel ardid, también evidencia una vinculación directa con CFC, un enorme oligopolio chino de petróleo y gas directamente gestionado por el Partido Comunista Chino y que ejecuta proyectos conjuntos con el Ejército Popular de Liberación, es decir, con las Fuerzas Armadas de una potencia enemiga. En el transcurso de 14 meses, Hunter recibió 4.8 millones de dólares que compartió también con su tío, el hermano de Joe, James Bryan Biden. Recordemos que además tienen otro hermano, Frankie, que atropelló a un inocente en una picada automovilística, completamente alcoholizado, que lo mató y que se niega hasta el día de hoy a pagar el resarcimiento que ordenó la justicia de $1 millón a sus 2 hijitas huérfanas. Pero bueno, el caso es que el contrato con los chinos, firmado en 2017, establecía que James recibiría $65.000 al mes, mientras Hunter tendría un anticipo de $1 millón como parte del acuerdo para representar a Patrick Ho, uno de los directivos de CEFC, y orquestar una reunión del mismo con su papá. Patrick Ho hoy cumple una condena de 3 años de prisión en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York por lavado de dinero y sobornos a líderes de Chad y de Uganda a fin de obtener permisos
pozos petroleros para la empresa. Hoy muchos se preguntan si los Biden no habrán canalizado también estas operaciones sucias. Y queda cada vez más claro que Hunter debería hacerle compañía en la celda contigua. Como todos sabemos, Hunter no solo es un hombre de negocios. En simultáneo a sus transacciones orientales, por así llamarlo, se dejó llevar por su lujuria inquebrantable y contrató a Jackie Bao para que sea su asistente personal con derecho a roces. Y no estamos hablando solamente de una china de cara bonita, 20 años menor que él, sino de una ex empleada de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, encargada de llevar a cabo la planificación macroeconómica del gobierno de Xi Jinping. Un agente en toda regla. Y la joven intervino en varios asuntos familiares de quien todavía comanda los destinos de la nación más rica del mundo. Participó en la venta de gas natural de Estados Unidos a China, asistió a negociaciones con empresas energéticas y ayudó a ejecutar importantes transacciones financieras. Hunter no solo dejó que tocara sus papeles, sino que sus correos dan cuenta de que permitió que esta mujer lo influya sobremanera en sus decisiones y termine documentando los pactos, dando lugar a un probable chantaje. Algo que al parecer no se imaginaba, puesto que posa muy contento en todas las fotos que comparte en paños menores con esta señorita. De la mágica computadora también se obtuvo una fotografía de 2014 que vale más que 1000 palabras. En la oficina vicepresidencial de la Casa Blanca, Hunter Biden sonríe junto a su padre y a los hombres más poderosos de México: Carlos Slim, Miguel Alemán Velasco y Miguel Magnani. Es un retrato que apenas devela la punta del iceberg de un entramado de corrupción a gran escala e intereses cruzados entre la élite mexicana y la élite política estadounidense. Hunter no es solo una figurita aquí, él personalmente orquestó el encuentro a través de su amigo Miguel Magnani, un mega empresario, fundador de la aerolínea Interjet y director y accionista del grupo Televisa. No te sorprendas si no te lo contó la televisión mexicana. A través del tráfico de influencias lograron un acuerdo para una reforma energética que impulsó el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, estableciendo a su vez un pacto directo entre Joe Biden y Carlos Slim, un socio del narcotráfico a quien ya le hemos dedicado en esta casa su propio documental. En un correo del 28 de enero de 2015, Hunter Biden le escribe a Jeff Cooper, un abogado que también aparece en la fotografía, que sería útil enlistar acciones inmediatas para poder aprovechar la privatización de Pemex, el monopolio petrolífero estatal mexicano, asociándolo a un nuevo consorcio con la empresa Burisma. En materia de política, todo se conecta con todo. El hijo de Joe impulsó lazos similares en Libia, país invadido por Estados Unidos en 2009, Serbia, Rumania y Kazajistán. Pero su laptop, sobre todo, sacó a la luz su vida privada terriblemente turbia. Entre las 10.000 fotos reveladas se pueden ver las imágenes de sus orgías que por algún motivo se encargó de registrar minuciosamente. Toda una colección de pipas con sustancias prohibidas, desnudos de Hallie, la viuda de su hermano, su único hermano Joe Biden, con la que se acostó 24 horas después de su fallecimiento, con el cadáver todavía caliente en el cajón. Pero ahora ha salido a la luz que además de haber engañado a su hermano moribundo con su esposa y a su esposa con una bailarín de striptease que dejó embarazada y cuya paternidad no reconoció, por más que fue confirmada por la justicia este año, Biden las engañaba todas con Elizabeth Security, la hermana de Hallie. Y pueden verse mensajes donde Hunter le ofrecía a su joven cuñada enseñarle cómo darse placer a sí misma. Su líbido no tiene descanso, ni tampoco discrimina por edad. A buen entendedor, pocas palabras. Gastó cientos de miles de dólares de los contribuyentes americanos para alquilarse compañías y acceder a webcams eróticos. Tanto gastó que llegaron a cancelar su tarjeta de crédito como ejecutivo de Burisma. Figuran mensajes de texto donde una jovencísima rumana lasciva le agradece por estar financiando su universidad mediante sus pagos por sesiones XXX. Lo peor de lo peor es que Hunter ha quedado conectado con el tráfico de seres humanos. Gracias a screenshots sacadas de su iPhone y que él guardaba en la notebook, se constató que al visitar Finger Lakes, donde su madre creció, Hunter utilizó páginas de deep webs de mafias encargadas de proveer jovencitas. Por si eso fuera poco, la MacBook Pro hace menciones del diario íntimo de su hermana, Ashley Biden, que fue robado en 2020 y que generó todo un escándalo donde la policía fue a detener a la noche de manera inconstitucional al periodista del proyecto Veritas que lo guardaba en su casa. Allí Ashley dice que Hunter había erotizado precozmente a su sobrina Natalie, hija del fallecido Beau, de su hermano y de la mujer con la que se acostaba, Ali. Y evidentemente no se equivocaba. En la notebook figuran selfies sugestivas de Hunter con ella en el disco duro y mensajes ambiguos de su tío que, por ejemplo, el 28 de mayo de 2018 a las
las 5:27 de la mañana, le escribió: quiero doblar ropita para ti. Una ironía es que Joe Biden haya sido un guerrero tan inquisitivo en contra de la libertad de sustancias, generando una ley que ha encerrado a decenas de miles de inocentes por esta razón, en tanto que su hijo estaba tan desesperado por acceder a ellas, a las sustancias prohibidas, que llegó a realizarle pagos a dealers a través de MoneyGram y se llevó a vivir con él a Robin Teresa Henry, una adicta al crack de 60 años que terminó convirtiéndose en su mucama con servicios especiales incluidos. Las fotografías nos muestran a los dos fumando restos rebajados de lo que queda en un apartamento que le alquilaban a Liz Cheney, una abogada y política republicana, hija del ex vicepresidente republicano de George Bush, Dick Cheney, y líder de la facción antitrampista de los conservadores. El mismo día que fumó aquello, Hunter manejó su Porsche de Manhattan hacia Delaware para asistir al cumpleaños 24 de su propia hija Naomi, donde se los vio posando felices junto a Joe Biden. Luego Hunter fue a pasearse a un spa de la ciudad, donde le mandó a una trabajadora sexual selfies de él desnudo frente al espejo mientras seguía consumiendo lo poco que le quedaba. Pero no era el único de la familia. Ashley Biden y su yerno, el cirujano Howard Crane, obtenían sus propias sustancias de Justin Literal, que según el propio Hunter compartía apartamento en Filadelfia con Maciar Sophie, un ex convicto de un cártel que estuvo en prisión federal durante casi una década por liderar la red canábica más grande que Delaware haya conocido. Parece que en esta laptop no se agotan este tipo de episodios dantescos. Amigos y amigas, por favor compartan este video en todas sus redes y grupos, difundan en Facebook, Telegram, WhatsApp, hagan sus propias investigaciones al respecto para cotejar todo lo que hemos expuesto, que es tan solo una pequeña muestra de lo que está saliendo a la luz. Y no se olviden de visitar el documental del hombre que hizo poderoso a Joe Biden, el omnipresente Henry Kissinger, que a sus 100 años de edad sigue manejando mucho, pero mucho de lo que ocurre en el mundo al día de hoy, tanto en Estados Unidos como en China, en Rusia, en América Latina y en toda Europa. Video muy recomendado, háganse el tiempo para verlo, dense el gusto este fin de semana, y también nuestro nuevo documental sobre la fascinante historia de Nicaragua y el dictador Daniel Ortega. Masones, piratas, jesuitas, invasiones norteamericanas, la CIA, la Unión Soviética, curas comunistas convertidos en ministros, hechicerías y leones y víboras ocupándose de los presos políticos. Todo esto forma parte del cóctel explosivo de esta historia real que supera a las novelas del realismo mágico latinoamericano de García Márquez, Vargas Llosa y compañía. Los dos documentales merecen ser vistos, háganse su tiempo, estarán todos al final de este video y no se olviden de contribuir desde tan solo $2 mensuales a través de Patreon, Bitcoin, Mercado Pago, la opción unirse de YouTube para que nuestro trabajo periodístico siga siendo posible. Realmente dependemos de su apoyo. Quienes aporten desde $5 mensuales en patreon.com/Nicolás Moraz tendrán acceso a todos nuestros documentales, conferencias, entrevistas y reportajes que no están disponibles para todo el público, pero sí para nuestros mecenas. Son más de 400, así que los esperamos en Patreon. Estén muy atentos a nuestros nuevos programas y nos veremos muy pronto. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.